Nosotros no dictamos culpables o inocentes en este caso, pero sabemos que hay muchos similares en el país. La víctima dice que una patrulla lo detuvo en un parque de Mérida por ser sospechoso de ser homosexual. Lo esposaron, lo subieron, lo empezaron a violar. Él mismo los denunció, luego murió en el hospital. Que lo golpearon tan duro que escupía sangre y que fueron los mismos que cobran por cuidarte, de ser hechos reales que enfermos municipales, que además de violarlo decidían cómo turnarse. Y los exámenes que hace la institución, perfiles psicológicos, constante evaluación, o la salud mental no es de consideración para mandar a un tipo armado a cuidar a la población. Esa omisión nos está arrebatando vidas, tal vez la de este joven que terminó en pesadilla. José venía del puerto de pescadores y piñas y había escuchado hablar de las sirenas asesinas. Las sirenas de las que hablan en los puertos, las culpables de que no encuentren los cuerpos, que vivimos entre piratas de acuerdo, pero no nos digas que nos cuidas si no es cierto. Las sirenas de las que hablan en los puertos, las que dejan a los inocentes muertos, que vivimos entre piratas de acuerdo, pero no nos digas que nos cuidas si no es cierto. El caso no está claro, pero ya hay 4 arrestados y hay datos de que este no es un acto aislado. Cuando un policía abusa de un ciudadano, le está mordiendo la mano al que pone el pan en su plato. Los últimos 2 años se han documentado 22 decesos bajo custodia de uniformados, y solo en ese estado, el estado de Yucatán, el más seguro si eres heterosexual. También habló el presidente municipal, que tiene pruebas de que los policías no actuaron mal, que son otros los culpables de este acto criminal, pero encontrarlos también es su responsabilidad. Y ya sabemos que no son todos sus hombres, que hay policías buenos que siguen la ley y el orden, pero hay otros que son el Toluca en el deporte, porque llevan a un diablo debajo del uniforme. Las sirenas de las que hablan en los puertos, las culpables de que no encuentren los cuerpos, que vivimos entre piratas de acuerdo, pero no nos digas que nos cuidas si no es cierto. Las sirenas de las que hablan en los puertos, las que dejan a los inocentes muertos, que vivimos entre piratas de acuerdo, pero no nos digas que nos cuidas si no es cierto. S.O. Gracias, nos vemos el próximo lunes. Continuamos en De Buena Fe. Paz. Gracias, Danger acá, por esta opinión rapeada. Buenas noches, les damos la bienvenida a esta conversación de buena fe. Hoy hablaremos de las prácticas de espionaje de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto contra periodistas, opositores y críticos de sus administraciones. Hasta ahora continúan revelándose detalles sobre las acciones que se emprendieron en los gobiernos federales anteriores para intervenir alrededor de 15,000 dispositivos móviles de objetivos políticos. Se ha documentado que entre el 2012 y el 2018 hubo un gasto cercano a los 6,000 millones de pesos para contratar las plataformas de espionaje NiceTrack y Pegasus, que pertenecen a empresas de tecnología de Israel, las cuales también se han evidenciado sirven para el desvío de recursos públicos. El uso de este tipo de software no tuvo como fin la recolección de información sobre asuntos de seguridad nacional, por ejemplo, para el combate al crimen organizado, sino la captación masiva de datos personales con los que se pudiera actuar en contra de actores antagonistas e incluso cercanos a las administraciones de Calderón y Peña Nieto. En la actualidad se ha frenado este tipo de prácticas con desmantelamiento del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y la no renovación de los servicios tecnológicos que en su momento pudieron estar vinculados con la desaparición forzada y el asesinato de periodistas. Para profundizar en el tema está con nosotros el periodista Arturo Rodríguez, quien por su labor fue también víctima de estos hechos. Vamos con él y con Gibran. Buenas noches, amigas, amigos, enemigos y adversarios. Sean todos bienvenidos a esta conversación de buena fe. Yo soy Gibran Ramírez Reyes y esta noche nos acompaña Arturo Rodríguez, periodista de profesión, de vocación, de oficio, periodista químicamente puro, hace 16 años en el semanario Proceso. 16 años en Proceso, 21 de ejercicio. Gibran, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto. Gracias a ti por venir. Creo que hay de los temas coyunturales, algunos se nos han pasado de largo por la sucesión de hechos. Nos consume un día la grilla del Tribunal Electoral, la consulta, se come todo. Y algunas cosas que son realmente delicadas dejamos de hablarlas. Y en De Buena Fe procuramos hacer un alto para reparar en ellas.
Y a mí me llamó mucho la atención un hilo de Twitter que escribiste sobre tu trabajo como periodista, lo orgulloso que estabas y sobre el espionaje del que fuiste objeto. Esto lo supiste gracias a una iniciativa periodística, el Pegasus Project. Entonces, me gustaría que le contaras un poco a la audiencia qué fue ese Pegasus Project y encontraste ahí el espionaje a tu persona por parte del gobierno, ¿en qué momento de tu vida? Mira, bueno, el Pegasus Project es una iniciativa internacional que convocó Amnistía Internacional, esta organización de defensa de derechos humanos internacional. Y en el caso de México había dos medios involucrados en esta investigación internacional, que son el semanario Proceso y Carmen Aristegui, o Aristegui Noticias. En este caso, lo que se hizo fue identificar, o sea, Amnistía tenía una base de datos grande de números telefónicos con pretensiones de intervención, o sea, sabían que había orden de los gobiernos, de los estados nacionales, de intervenir determinados números telefónicos, en el caso de México 15,000. Y bueno, pues la tarea de los colegas periodistas que estuvieron en esta investigación, que además fue así en un secreto absoluto, nadie sabía qué era. Yo más o menos me imaginaba, porque un colega había sido muy insistente en que le regalara el teléfono que había tenido anteriormente. Y esa insistencia me remitió pues a algo que ya se había publicado en 2017, precisamente sobre el malware Pegasus. Y ¿Puedes bueno, recordarle pues, a nuestra audiencia de qué sí, se trata este malware? En 2017 surgió este escándalo internacional después de un trabajo realizado por el Citizen Lab de la Universidad de Toronto, me parece, en el que una serie de personas relacionadas con actividades de oposición o de trabajo periodístico que incomodaba al gobierno de Enrique Peña Nieto, pues habían sido objeto de espionaje. Y en esa lista que apareció en el 17, digamos la primera generación, pues estaba Carmen, justamente con el equipo de reporteros, todos muy profesionales, investigadores, que habían hecho el reportaje sobre la Casa Blanca de Las Lomas, y la familia de Carmen, incluido su hijo pequeño en aquel tiempo, ahorita ya es un joven seguramente profesionista, que habían sido sus teléfonos infectados con este malware o con este sistema que permite a quien contrata el servicio de este tipo de espionaje entrar a todas tus comunicaciones, entrar al micrófono, activar el micrófono de tu teléfono celular, activar la cámara de tu teléfono y bueno, pues básicamente tener acceso a tu intimidad, a tu vida, a tu trabajo, a todo, ¿no? En ese entonces se dijo que para que Pegasus infectara tu teléfono se necesitaba hacer clic en un enlace que te mandaban, en un mensaje de texto, que además ajustaban personalmente, ¿no? Como asuntos relacionados a tu hijo o a tu profesión o algo que iba a ser casi irresistible para las personas darles clic. ¿Cómo fue el caso de la infección de tu teléfono? Mira, yo creo que como tú lo observas, tenían un conocimiento previo de las actividades que realizamos cada quien, de nuestros contextos familiares más o menos, o de nuestras actividades. Yo tengo muy claro el momento, porque cuando salió la primera investigación sobre Pegasus, dije, pues fue lo que me pasó en aquella oportunidad. Estaba yo cubriendo la masacre de Nochixtlán, cuando la Policía Federal y la Gendarmería Nacional es enviada a reprimir una protesta magisterial y asesinan a una decena de personas indígenas mixtecos, la mayoría, que en realidad pues eran también vistos como base social del magisterio disidente.
Y yo voy a Nochixtlán a hacer la cobertura de lo que ahí había ocurrido. Nochixtlán, en su avenida principal, tenía pues todavía vehículos incendiados y era muy caótico, no había comunicaciones, teníamos que salir es una ciudad pequeña, una comunidad, teníamos que salir a la carretera varios kilómetros para poder tener señal de 4G y poder hacer envíos. Mandar la nota, exacto, recibir información. Exactamente. Y en esa ocasión recuerdo que me entra un SMS que decía: Arthur, no se te vaya a ir esta nota. Y si tú estás en una cobertura, digo, para quienes no lo sepan, pero cuando eres reportero y estás en una cobertura que sabes que es una cobertura de alto impacto, en campo, yo creo que lo que más te aterroriza es que se te vaya la nota, ¿no? Estás además con una adrenalina a tope, naturalmente sabes que hay contextos en los que que pueden salir de control, porque pues, hay una violencia precedente, tienes que ser muy cuidadoso en la forma en la que te aproximas. Entonces estás como en muchas dinámicas en ese momento, y que te avisen que se te puede ir una nota verdaderamente causa terror, y la forma familiar con la que me escribieron, pues me hizo suponer que era mi jefe de información, Raúl Monge, en la agencia Proceso en APRO. Entonces le di clic y pues no me mandó a ningún lado, entonces estuve dándole clic. Inféctenme, hasta que yo creo que lo lograron. ¿Notaste algún comportamiento extraño en tu teléfono? Sí, cuando finalmente hay una consecuencia al estar dándole el clic, el teléfono se reinició, o sea, se apagó, se volvió a prender, y pues yo básicamente se me quedó muy grabado el episodio, pero sí pensé que por una parte era el problema de la mala recepción que había en Nochixtlán en ese momento, y por otra que el teléfono ya estaba viejo, ¿no? Entonces fue un poco, pero sí me acuerdo de lo ocurrido. A mí lo que me causó más impacto de esa nota que hicieron en el Pegasus Project fue saber que actualmente ya no es ni siquiera necesario que te manden ese SMS y des clic en nada, sino que se pueden meter a través de vulnerabilidades en diferentes aplicaciones. Tú ni te enteras y ya te están viendo por tu cámara. Ahora, el número que se presenta como de posibles objetivos es demasiado grande, ¿no? Sí. Son 15,000 personas. 15,000 personas. No, hasta donde yo sé, no se ha podido corroborar la totalidad de los números. Es un universo además grande, y lo que tienen son números, no tienen identidades, porque las órdenes eran sobre los números específicos. Entonces hay por ahí algunas iniciativas que se están coordinando, no solo de periodistas, que éramos relativamente pocos, digo 25, en la primera aproximación. Entiendo que han surgido algunos en estos días que se han metido a consultar la lista, pero también sé de algunas actividades de organizaciones de derechos humanos que están tratando de coordinarse para poder tener acceso a todo el listado, ¿no? y hacer revisiones conjuntas. Saber si estuvieron Claro. allí o no, pero la cuestión es que todos somos una víctima potencial, y cada vez una mayor parte de nuestra vida está en ese pedacito de metales y plásticos que es el teléfono celular. El gobierno de México fue especialmente agresivo. Entre todos los países que se observan en el Pegasus Project, México es de los que espió más y de los que gastó más en espionaje. Solamente se compara con otros países que no están en la liga de los países más democráticos del mundo, ¿no? Creo que solo lo supera Hungría, ¿verdad?
Sí, en número me parece que sí, aunque digamos que anda justamente en la liga de Turquía, de Hungría, de Corea, no sé, países como, pues que sí, se considera tienen regímenes autoritarios, ¿no? Sí, Lo que yo mucho. sostengo es que era un sexenio y vivíamos, no tengo elementos, porque también luego surge este reclamo, ay, ¿por qué de López Obrador no dices nada? Pues porque yo no tengo elementos para afirmarlo en este momento. Pero yo sostengo que vivíamos bajo un régimen autoritario, en el que esto del espionaje viene a ser únicamente un elemento más a un proceso, primero que nada, represivo, violento, continuo, generalizado en todo el país, que cobró víctimas prácticamente en todo movimiento popular que implicó una oposición al régimen, a sus obras y a sus políticas, pero sobre todo a los megaproyectos, que era donde estaban los negocios, que vivíamos bajo un esquema de simulación democrática y que básicamente pues estaban dedicados a la corrupción y el saqueo. Y justamente en eso había yo concentrado mi trabajo de 2012 a 2014, en estos elementos concretos. Lo que te quería preguntar, ¿tú qué crees que te hacía peligroso para el gobierno de Peña Nieto? Mira, yo nunca me he sentido peligroso más que por el hecho de buscar información, sobre todo en ese sexenio, pues información pública, porque no era, yo no he vivido, digamos que estas etapas del periodismo que tienen mucha información porque el poder se lo proporciona. Yo en realidad pues cubrí las presidencias de Calderón y de Peña Nieto. En ambas no tuve acceso, o sea, no pude hablar ni con los voceros, ¿no? Con el vocero de cada quien o la vocera. Y entonces mucho de mi trabajo era a través de solicitudes de información, a veces a algún empresario o algún dirigente social o algún ambientalista o a una organización de derechos humanos, pues te ayudaba, te daba un tip, te decía qué era lo que estaba pasando en un lugar específico o con un negocio. Pero bueno, pues había todo un proceso investigativo que daba seguimiento a esos tips, ¿no? O a esas informaciones iniciales. Entonces, creo que en sí no veo más que el haber abordado diferentes temas que tienen que ver pues, con justamente la corrupción o el movimiento social, lo que en aquel momento pues seguramente les hizo considerarme un objetivo. ¿Cuáles de tus notas crees que fueron más incómodas al poder, o reportajes o crónicas? Pues mira, por ejemplo, cuando salió Casablanca, yo profesionalmente digo, pues ves el trabajo, te gusta, pero sí sientes pues una acicate ahí de... ¿Envidia? No envidia mala, porque son amigos, o sea, yo tengo un gran afecto por Carmen, Pero el sentimiento de que te gustaría haberlo hecho tú, ¿no? Claro, no, es que cómo se me fue, ¿no? Cómo no lo pensé, porque yo sí vi la ola, ¿no? Pero no me pasó por la mente darle seguimiento a la mansión. Entonces, a las pocas semanas, una semana o dos, por ejemplo, publico yo la primera aproximación de los contratos que había obtenido Hinojosa Cantú, el contratista y financiero de la casa. Ese reportaje, por ejemplo, fue a dar a las comisiones de investigación legislativa, y fueron como el punto de partida para darle seguimiento ya a los contratos a través de los instrumentos legislativos que tenían en ese momento. Hubo diferentes reportajes, los negocios de los hermanos Gerard, los cuñados de Salinas, las redes familiares, las genealogías del poder, incluidos los Salinas, por ejemplo, que se habían posicionado, temas relacionados con el Consejo Mexicano de Negocios y el contratismo de cada uno de los dones de los
señores del dinero en este país. Y al mismo tiempo de que esta cobertura era como mi constante durante esos años, pues tenía yo estas, bueno, no sé, siempre me ha obsesionado mucho el proceso represivo en México. Y por eso pues tenía una relación más o menos constante con movimientos sociales. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar sobre el proceso represivo en México en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Qué bueno que sigue con nosotros aquí en De Buena Fe. Estamos conversando con Arturo Rodríguez, periodista de la revista del semanario Proceso, sobre el espionaje político y sobre las causas del espionaje político. Arturo, decías en el bloque pasado que vivíamos en un sistema autoritario. Yo coincido plenamente contigo y creo que quizá la lectura mundial sobre qué tanto hay autoritarismo en uno u otro lugar está condicionada muy ideológicamente por la ciencia política estadounidense, básicamente por la ciencia política estadounidense. Y entonces esa ciencia que influyó la nuestra nos cuenta el cuento de que vivíamos en un sistema autoritario de partido hegemónico y pasamos después a un sistema democrático con libertades y pluripartidismo, como si cubrir con los requisitos formales y procedimentales de la democracia trajera en automático más libertad. Y sin embargo, en este siglo hemos visto más periodistas asesinados que en el régimen autoritario del partido hegemónico. Hemos visto procesos represivos igualmente activos, incluso con más víctimas que en el viejo régimen. Si comparamos el sistema durante el sexenio de Peña Nieto y de Mancera con el sistema cubano actual, que muchos acusan de ser autoritario, encontraríamos muchos más detenidos en manifestaciones, muchos más heridos, por ejemplo, por balas de goma, muchas más personas injustificadamente maltratadas, ¿no? Uso abusivo de la fuerza, etc. Y sin embargo, el mundo se vuelca a ver lo que pasa en San Antonio de los Baños, en La Habana, etc. Y a decir, autoritarismo. En México hemos sido presas de esa narrativa y eso quizá nos ha impedido de buscar un horizonte realmente democrático. Tú que seguiste estos síntomas del autoritarismo, particularmente en la represión, si tuvieras que hacernos una pintura de el horror en el sexenio de Peña Nieto, ¿qué agregarías, además, desde luego, de la emblemática desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala? Sería imposible añadirlo porque creo que lo más grave del sexenio de Peña Nieto como un sexenio autoritario es que aprovechó dos condiciones. Una, el proceso que ya venía desde el sexenio de Calderón, es que 2006 detonó muchas cosas. O sea, sí fue la elección presidencial, pero también fue Atenco, pero también fue Oaxaca, pero también fue Lázaro Cárdenas, pero también fueron los conflictos mineros, pasta de conchos. Entonces había un país convulso que hizo llevar al Estado mexicano a tomar una serie de medidas que yo asocio normalmente con pues los grandes megaproyectos, con un capitalismo
extremo, voraz, y que precisamente porque estos proyectos estaban dispersos, eran muchísimos y dispersos por todo el país, permitieron un proceso represivo muy grande pero selectivo, con mucha precisión y con movimientos muchas veces inconexos. Entonces tú sabías de la masacre de unos indígenas que se oponían a un gasoducto en Sonora o al encarcelamiento de sus dirigentes, que eran auténticamente presos políticos, como Mario Luna, pero al mismo tiempo veías que en la zona de Puebla mantenían el encarcelamiento de Simitrio, un dirigente social importante en Puebla que ha sido reprimido históricamente, pero nunca como en ese sexenio cuando asesinan a tiros a su hija, ¿no? Que era un cuadro de relevo generacional, una mujer joven, muy activa y que está en la oficina de la organización y es baleada. Y luego pasabas quizás a una zona de menor visibilidad que un centro urbano y te dabas cuenta que muchas veces los reportes que llegaban, pues casi siempre en función de informes oficiales, era un pleito entre indígenas, un pleito interreligioso, una situación por tierras, un asesinato pasional, o bueno, desapareció en algo andaba. Toda esta narrativa que posibilita la supuesta guerra del narco y la supuesta existencia de grandes estructuras delictivas, yo no puedo disociarla de los grandes negocios energéticos, mineros, hidráulicos, y las empresas ahí están, es muy claro cuando tú observas a muchas de las transnacionales que estaban en los grandes negocios del peñismo y que son las mismas, además hasta con los mismos ejecutivos que habían provocado pues no sé, la guerra civil en Birmania con levas o que estaban por allá en el conflicto de Turquía y esta zona del Mediterráneo, porque son ellos. Y son ellos los que estaban aquí. Y entonces tenemos toda esta narrativa del narco, ¿no? No, lo mató el narco. Es que la delincuencia organizada, los cárteles. Entonces creo que le permitió tener esta doble posibilidad, usar el aparato represivo, ya sea por acción, omisión o aquiescencia, es decir, a través de los cuerpos oficiales, a través de que los cuerpos oficiales hicieran la vista gorda y actuaran entes privados, o bien por actores privados que actuaban de manera casi paramilitar o paramilitar con la anuencia del Estado. Y lo otro, pues esta dispersión de los movimientos. Entonces es muy difícil. Ayotzinapa se convirtió en un símbolo, pero un símbolo de algo que estaba ocurriendo en todas partes, ¿no? Ejecución extrajudicial, desaparición forzada, prisión política, con naturalmente tortura, acoso, amenazas, hostigamiento. Y con un elemento que ha faltado, o quizá que no ha sido protagónico en la narrativa pública, que es también la economía política de la región, ¿no? En este caso, el papel de la droga, de los autobuses y las líneas de autobuses y la imbricación de la economía legal con la ilegal, la colusión de ciertos, bueno, no sé si la colusión, pero por lo menos la existencia de órdenes locales violentos articulados en torno a cacicazgos que venían del viejo régimen y que no se consume en ese caso, y que quizá por eso tomó esa relevancia, o no nos alcanza para explicarlo, esta narrativa que dices que realmente es muy simplista, de cárteles, rutas, etcétera, ¿no? Es decir, nos permite pensar en toda esa complejidad que, como dices, se convirtió en una forma de operación generalizada
y que permite a los dueños del capital legal esconderse detrás de los supuestos dueños del capital ilegal y decir, los malos están allá. Un mundo de sombras, ¿no? Un mundo de sombras. En un mundo, o sea, ellos dicen, le pedimos al gobierno que haga más por la seguridad. Y bueno, pues en la narrativa pública ellos están ahí arropando, aplaudiendo los discursos, las convocatorias, integrando consejos ciudadanos a lo largo de estos sexenios, cuando del otro lado realmente lo que te encuentras, lo digo con todo respeto a las personas que no tienen una formación educativa, pero lo digo también con mucho pragmatismo. Me resulta imposible creer que un hombre con tercero de primaria es capaz de mover grandes estructuras financieras que le permiten burlar los sistemas internacionales, lavar millones y millones de dólares, generar todo un esquema logístico que lleva toneladas y toneladas de droga a la frontera más vigilada del mundo, quizás, como el Chapo Guzmán, ¿no? Sí. O sea, Y qué que dicen, genio. qué genio, y además nadie encuentra sus miles de millones de Exacto. dólares. Les recomendaríamos que busquen en los bancos que están adentro de su país, quizá. Pero ahí todo está entramado. Y tú dices, neta, ¿no? Ese señor, o sea, digo, yo creo que en mi caso y en el de cualquier ciudadano, inclusive es de los primeros consejos que te dan los contables, no reciba depósitos en efectivo y de repente te cae un depósito familiar o algo y al mes tienes la notificación del SAT, ¿no? Sí, ¿cómo le hacen estos para burlar los sistemas financieros internacionales y fiscales, ¿no? Sí, los más sofisticados. Y se desarrolló también una tecnología de la muerte. Creo, y lo pensaba a raíz de lo que dices, de que venían ejecutivos que habían estado en proyectos extractivistas en otros lugares del mundo, que hay técnicas de disolución social que traen despachos que se dedican a evaluar el riesgo político y a gestionar los conflictos con la comunidad. Sí, mucho trabajador social, sociólogo, algunos inclusive con discurso de izquierdas. Eso era muy impactante, porque veías gente que sí te dabas cuenta que tenía formación por su argumentación, pero los veías sembrando las discordias en las comunidades, que siempre daban el argumento, ¿no? Para decir, no, pues es que se están peleando entre ellos, porque la mayoría sí quiere, pero hay un grupito ahí manipulado, seguramente por el peje, o ve tú a saber. Eran como estas narrativas en todo el país. Pero y habitualmente es así como se cuenta en la prensa. Sí. Pero al ser tan sistemático y al tener estos ingredientes que vienen de fuera, estos científicos sociales, estos consultores, lo que queda claro es que hay ahí una ingeniería perversa que sabe cómo partir una comunidad, porque nunca los vas a convencer a todos de un proyecto extractivista que daña el territorio. Entonces, cómo por lo menos partirla, beneficiar a algunos, hacer viable eso, y casi en todos los casos, Arturo, eso lleva a muertos. Sí, lleva muertos. Todo inicia como suave. Es muy blando porque aprovecha una práctica histórica de este país, también asociada a la cultura autoritaria de la clase política mexicana, que es el clientelismo. La gente siempre tiene necesidades en materia de salud, en materia de alimentación, de lo que sea. Y muchas veces este tipo de personas lo que hacen es que pues van ubicando y van mapeando, ¿no? Se presentan en las comunidades, ubican, no sé, a la persona que tiene presión alta y le dicen, oiga, no, le voy a traer para que se cheque todos los días, no se vaya a poner mala. Y lo mandan de la empresa, ¿no? Y entonces pues
la familia queda con mucha gratitud, tenga para que se cheque el azúcar o le traje estos medicamentos, lo que sea, y del otro lado, y luego viene ya pues es que aquellos de la cuadra de allá, pues quieren que nos vayamos, ya ve que esta gente es buena onda, pero entonces empiezan a tensar con maneras muy simplonas, pero muy arraigadas en el clientelismo, pues al que nos acostumbró el priismo histórico. Vamos a ir a un corte y regresamos para hablar de cómo una cuota de la violencia no se explica por el narco, sino por un sistema autoritario creado con fines capitalistas. Qué bueno que siga aquí con nosotros en De Buena Fe conversando sobre espionaje, represión, autoritarismo y acabamos, Arturo, en la violencia. Y pensaba yo que incluso en las explicaciones oficiales, sobre esto ha escrito Fernando Escalante bastante, depende de la métrica que uses, pero por lo menos la mitad del incremento de homicidios desde el sexenio de Calderón no se explica por la llamada guerra contra el narco, oficialmente, ¿eh? Entonces no sabemos, o pretendemos no saber, de qué está hecha esa otra mitad de la realidad de la violencia en México, que no cabe en esa narrativa. Con lo que nos has dicho y con los esfuerzos de algunas personas que creo que no han trascendido todo lo que merecerían, como el de Jaime Martínez Veloz, que hizo un mapa para correlacionar megaproyectos con incremento del homicidio doloso y que tenían una correlación escalofriante, ¿no? Muchos procesos de violencia y de homicidios masivos están relacionados, como dices, con megaproyectos. Teniendo este panorama que muy sugerentemente has ido estudiando, quiero hacerte dos preguntas. La primera es, ¿puedes construir, o si tuvieras que hacerlo, cómo harías, cómo sistematizarías el instructivo de la empresa extractivista o del megaproyecto y cómo rompe comunidades? Ya un poco empezaste a decir, ¿no? ¿Cuándo acaba en violencia, en muerte? ¿Qué tanto tiene que ver el narco? Si son grupos mercenarios que actúan con el narco, pero igual con mineras, pero igual con empresas de otro tipo. Y la segunda es, si crees que se puede escribir la historia de esa otra violencia, o estamos condenados a esas muestras que el periodismo nos ha dejado como toda la ventana para saber la historia contemporánea de México. Bueno, yo creo que es un esfuerzo en el que están no solo periodistas, yo creo que varios académicos, académicas sobre todo, tratando de avanzar con mucho trabajo en campo y con mucho trabajo también estadístico y de datos, de minería de datos y tal. Por ejemplo, Guadalupe Correa habla del complejo industrial militar fronterizo y yo sé que su posición es controversial, pero a mí no me parece que esté tan errada, por ejemplo, ¿no? Dawn-Marie Paley, que también está haciendo cosas muy interesantes sobre pues el mismo tema, esta correlación entre transnacionales, sobre todo transnacionales, también nacionales, algunas grandotas, Carso, por ejemplo, ¿no? Pero las mineras grandes de México, sí, en general.
Sí, sí, las tres. Las tres. Las tres, que además son también los más ricos, ¿no? Bayeres, Larrea, Ajá. Slim. Y Slim. Y bueno, pues recientemente también se ha metido el negocio minero Salinas Pliego, ¿no? Un proceso que ha sido muy controversial en el Golfo de California. Pero que luego son territorios oscuros, Gibran. O sea, yo creo que yo muchas veces lo planteo en tono de broma con algunos colegas, porque no siempre uno tiene las condiciones para ir o para buscar, pero les digo, ¿a quién le importa lo que pasa en Tlaxcala, no? ¿O a quién le importa lo que pasa en Nayarit? O sea, si tú hoy ves todos los medios del día, creo que no va a haber una nota nayarita, por ejemplo. Y no sabemos qué es lo que está pasando ahí. Entonces, creo que hay una deuda grande del periodismo mexicano en ese sentido y que quizás ya sea a través del periodismo que va y busca las historias, como de un sector de la academia que está comprometido con encontrar causas del presente o situaciones del presente, es como quizás podamos evitar esa condena a la que te refieres de conformarnos con lo que hay informativamente. Y yo espero que sea así, ¿no? Creo que somos varias generaciones. Yo creo que entre tú y yo hay una generación de distancia. Yo diría que a mí me marca quizás las batallas de Seattle en el 99 y a ti seguramente te marcan las primaveras del mundo a partir de 2011. Y más o menos ese es nuestro arco generacional. Yo entré a la vida pública, adolescente, con el desafuero de López Obrador. 2006. 2006. Intermedio. Sí. Pero creo que al menos somos estas generaciones que sí tenemos derecho y las que lo han padecido, ¿no? A saber y a un proceso de justicia al menos histórica, de verdad histórica, que nos permita pues también resolver muchas cosas que están pendientes en todo, en las relaciones sociales, en la vida democrática, en todo. ¿Qué se necesita en lo que observaste para que cualquiera de estos proyectos, de estos megaproyectos, terminen en muertes? Que haya una posibilidad, así sea mínima, de evitar su realización. O sea, el sexenio de Peña fue muy sucio. Digo, lo estamos viendo con el espionaje, pero fue muy sucio en general y fue desaseado. Los gobiernos en México, creo que, y eso que los priistas tenían como su expertise burocrático, el mismo gobierno de López Obrador lo ha padecido. Hay mucho descuido a la hora de las formas jurídicas. Lo que ocurría en muchos lugares, por ejemplo, es que no realizaban procesos de consulta. Y a lo mejor era una minoría la que se estaba oponiendo, pero gestionaba a través de la vía institucional pues los recursos, los amparos, las resoluciones que decían sí, no hubo consulta, sí se impuso el trazo, sí las tierras no les corresponden, sí son comunidades, etcétera. Y eso frenaba o podía en algún momento hacer frenar los megaproyectos. Esto de la consulta previa, particularmente de la consulta indígena, quiero discrepar un poco contigo en el sentido del desaseo del gobierno peñista. Digo, a mí me parece más, pero seguro que hubo muchos casos desaseados, pero en tiempos de Peña, en la Secretaría de Economía, encontrabas un manual para darle la vuelta a la consulta indígena, cómo dar por satisfechos los requisitos, y era eso, abiertamente, la Secretaría de Economía de México diciéndote cómo no consultar y cumplir con la consulta. Sí, que en eso estaba luego una funcionaria que luego fue subsecretaria de Medio Ambiente al inicio de este Katia Puga, me parece que era su nombre, y
Y ciertamente, aún así, por ejemplo, hay casos muy claros de esos desaseos. Los 7 gasoductos, que por cierto creo que siguen sin terminarse, que motivaron, no sé si recuerdas aquel desencuentro en 2019 de Comisión Federal de Electricidad con Carso, Yenova, TransCanada, y no me acuerdo, había uno más que además era muy polémica la empresa, una empresa mexicana, pues tenía que ver casi todo con eso, con falta de consulta o con consulta mal hecha. En ese caso de gasoductos, pero pasaba en muchos otros temas similares, ¿no? ¿Cuáles otros recuerdas como emblemáticos? Pues justo el mapa de Martínez Veloz es muy puntual en cada uno de los casos, pero por ejemplo, el que sigue atorado, Huexca, el proyecto integral Morelos, que se viene desde Calderón, pues tuvo todos estos, tuvo todos los elementos, amparos, prisión política, hostigamientos, torturas, muertes de los dirigentes desde, porque pasa por un pedacito de Tlaxcala, Puebla y sobre todo Morelos. Ahí se actualizaron todas, ¿no? El megaproyecto, las empresas contratistas para realizarlo, la represión a las comunidades y sobre todo a los dirigentes de manera muy pues precisa para dar los golpes que luego acá muchas veces no se entiende, ¿no? Hasta que te metes y dices, a ver, ¿por qué a una comisariada ejidal de un pueblito en la falda del volcán? Pues porque era como un referente para los pueblos del volcán, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Claro, y por eso digo que tienen casi un manual, porque llegan y hay que comprar 2 personajes claros, ¿no? El presidente municipal y el comisariado ejidal o el comisariado de bienes comunales, y después de eso se siguen con otras personas que son claves en la comunidad, sí, a las que hay que darles cosas, cemento, las cosas que nos has dicho. Pero a mí me gustaría saber, para cerrar esta conversación, si todas estas condiciones de ese autoritarismo difuso que se nos quiso vender como democracia han cambiado ya, como dice el presidente López Obrador. ¿Observas más continuidades o más cambios? Mira, yo creo que una diferencia fundamental, quizás exceptuando algunos momentos del Tren Maya y del transísmico, yo creo que no hay, yo al menos, yo como reportero, no sé si alguien más lo haya hecho, pero yo no tengo ningún elemento para considerar que hay un proceso represivo como ese. Sí creo que hay un trato desigual, ¿no? Hay un trato desigual a lo que se opone, por ejemplo, cuando hay una oposición real a un proyecto, digamos que se le responde rudo, ¿no? Y por otra parte, también hay una magnificación del otro lado, ¿no? Es un autoritario, represor, véanlo, puso vallas. Pues sí, pero no hubo muertos, no hubo... Sí me explico, es como... Sí, claro. Como que a veces creo que hay que atemperar los discursos y tratar de encontrar un cierto equilibrio para ver. Entonces, cuando yo busco este equilibrio, yo lo que veo es eso. Veo un gobierno que tiene un discurso que puede ser rudo en la declaración y que a veces incomoda, inclusive me puede incomodar a mí o puede incomodar a muchos periodistas. Muchas gracias, Arturo, se nos acabó el tiempo. Un gustazo. Y muchas gracias a usted por haber estado con nosotros. Usted y yo nos vemos el próximo lunes, pero sigue aquí, que falta Estefanía Veloz con La Mala Fe. Hay una mala fe que atraviesa las prácticas políticas de todos los partidos de México en lo referente al cumplimiento de la paridad. Y es que a pesar de los compromisos, no trabajan por hacerla efectiva.
Esto se ve reflejado especialmente en la integración de los órganos de gobierno de la Cámara de Diputados, pues aunque en la nueva legislatura hay un número casi igualitario de diputadas y diputados, los partidos han designado en gran mayoría a hombres como líderes de bancada, lo que significa que la Junta de Coordinación Política no tendrá mujeres en puestos clave para la toma de decisiones. La paridad no es que en las fotografías del Congreso salgan cada vez más mujeres legisladoras. Conlleva un cambio más radical para que haya una redistribución del ejercicio del poder. Sin embargo, esto no ha quedado claro, pues continúan siendo los hombres los que capturan los espacios estratégicos para decidir sobre presupuesto, gobernabilidad o seguridad. Los movimientos que cada bancada han hecho ya no tienen margen para la justificación. Las mujeres están ahí y tienen las capacidades necesarias para negociar y construir los acuerdos que conduzcan a mejores condiciones de vida para la sociedad mexicana. Esta situación no es nueva, sino una recreación de lo que se ha hecho en cada legislatura. En el fondo son los partidos políticos los que obstaculizan la plena ejecución de los mecanismos institucionales que se encuentran contemplados en la propia Constitución. Es preocupante que, siendo el Poder Legislativo un facilitador de los arreglos institucionales para lograr la paridad, dentro del mismo no exista la voluntad para acatar los mandatos y emplear las herramientas que se han conquistado a través de tantos años de lucha feminista. Por estos motivos, la paridad que mucho han presumido los líderes partidistas, ya sea para ostentar sus triunfos o atacar a sus adversarios, permanece como una palabra rimbombante que corre el peligro de ser cambiada por el próximo término de moda en el léxico político buena onda. Muchas gracias por habernos acompañado. Nos vemos el próximo lunes para seguir conversando de buena fe.